Quiero invitarte a que me acompañes a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Continuamos con la serie de predicaciones basadas en este libro, inspirado por el Espíritu Santo, y que en esta mañana quiere hablarnos a nosotros, el Espíritu de Dios, hablarnos a cada uno de nosotros. Y me gustaría leer los versículos 14 y 15. Y en estos versículos 14 y 15 me gustaría estar hablando en esta mañana y la próxima semana. Y aún así sé que me voy a quedar corto, que no lo voy a decir todo. Pero sí me gustaría que en estos 2 domingos podamos centrarnos en estos 2 versículos concretamente. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Señor, esta es tu palabra, esta es tu voluntad para nuestras vidas. Y por eso te pedimos que nos ayudes en esta mañana para poder estar atentos a lo que tú nos quieres decir a cada uno de tus hijos y de tus hijas que en esta mañana estamos en este lugar, pero que también puedas hablarles a los amigos y amigas que están aquí o que nos puedan escuchar a través de las redes, que ellos también, Señor, puedan conocer, experimentar de manera personal el amor de Cristo en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Tengo algunos recuerdos del que fuera pastor de mi iglesia de donde yo procedo. En los años en que yo vivía allí en Las Palmas tuve a 2 pastores. Uno de ellos, muchos de vosotros le conocéis, don José González, porque él salió de esta iglesia de Valdepeñas y con su familia se fue a Las Palmas de Gran Canaria a pastorear la iglesia donde yo nací, se podría decir. Yo era un adolescente cuando él llegó y doy gracias al Señor por José y Maruja y el trabajo precioso que hicieron durante los años donde ellos estuvieron sirviendo. Ya están jubilados, aunque siguen al pie del cañón. Pero antes de él hubo otro pastor llamado don Vicente Phillips. Era norteamericano. Yo tengo pocos recuerdos de él porque era un niño. Pero sí tengo una imagen de él que quizás fue o su último sermón o uno de los últimos. Estaba mayor, enfermo, delicado. Y no recuerdo toda aquella predicación porque, bueno, ya sabe lo que pasa con los niños y con los mayores. ¿Alguno se acuerda de lo que yo prediqué el domingo pasado? Nada, no voy a preguntar eso. Pues imaginaros el recordar las cosas en mi infancia. Pero recuerdo que este hombre una vez, en aquel sermón, con un dolor en su corazón, se notaba que estaba afligido, triste, dolorido. ¿Por qué? Porque muchas veces él había escuchado a personas decir frases como: por el amor de Dios, ¿te puedes callar la boca? O quizás un padre o una madre le dice a su hijo: por el amor de Dios, ¿te puedes estar quieto? Y recuerdo la expresión de este hermano, la tristeza, el dolor que sentía cuando alguien hablaba del amor de Dios sin ser consciente de lo que el amor de Dios significa. Utilizar esa expresión para algo tan superficial, banal, como muchas veces quizás hacemos tú y yo. El amor de Dios. Estamos viendo en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios que lo que le motivaba a Pablo a proclamar el mensaje de salvación con tanta pasión, con tanto celo por Dios, aunque eso llevase a algunos
a considerarle un desequilibrado mental. ¡Tú estás loco! Veíamos la semana pasada en el versículo justo anterior a este. Para Pablo, lo que le motivaba precisamente a predicar, a actuar, a vivir de la manera que lo hacía, era el haber descubierto el amor de Cristo para con él. Es por eso que este versículo 14 comienza: porque el amor de Cristo, todo lo que él había estado comentando anteriormente, todo lo que él había estado haciendo a pesar de las acusaciones, a pesar de todo lo que le habían tirado encima, él proclama, él manifiesta, declara que todo lo hace por amor a Cristo, por amor a Cristo. El amor de Cristo fue lo que cautivó, lo que impulsó a Pablo, no a recomendarse a sí mismo, como algunos le acusaban, veíamos en los versículos anteriores, sino a proclamar con fidelidad la verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio. Pablo, ya fuese que le consideraran un loco o un cuerdo, versículo anterior, versículo 13. Él tenía como propósito en su vida servir a Dios y servir al prójimo. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, es para vosotros. Pablo quería proclamar, quería transmitir, hablar acerca de este amor, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, nos apremia. Y esta expresión, queridos hermanos y hermanas, es interesante, como algunos autores nos recuerdan. Esta expresión, el amor de Cristo, aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Obviamente, cuando Pablo habla aquí del amor de Cristo, está haciendo referencia al amor de Cristo hacia nosotros. No está hablando del amor que nosotros tenemos hacia Dios, no. Está hablando del amor de Cristo hacia nosotros, hacia ti y hacia mí. Y esta expresión aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Una, ya la tenemos aquí delante, versículo 14, la hemos leído. Otra se encuentra en Romanos capítulo 8, en aquel pasaje tan conocido donde el apóstol Pablo pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? Obviamente Pablo termina diciendo que nada, ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Y hay otro texto en Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19, donde el apóstol Pablo está orando al Señor, pidiéndole a Dios algo para los efesios. Y concretamente Pablo está pidiéndole al Señor que los efesios sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese texto que acabo de leer, ¿lo tenéis? ¿Puedes pasar a la siguiente imagen, Karina, por favor? Y lo dejamos ahí. Ese texto lo tenemos ahí en la pantalla. Ahora lo veremos. Pablo oraba para que los cristianos en Éfeso pudieran conocer la dimensión, las medidas del amor de Cristo. Y uno se pregunta, o nos preguntamos, ¿se puede medir el amor de Cristo? Muchas veces mi esposa y un servidor, cuando hemos tenido que ir a cierto lugar a comprar cierto artículo, cierto objeto para nuestra casa, por ejemplo, un mueble, nos hemos llevado 1 metro, como este que tengo aquí en mis manos, que es pequeñito y cabe bien en el bolso.
Esto nos permite tomar las medidas de dicho mueble, si estamos hablando de esto, para asegurarnos de que el mueble entra en el coche, lo podemos transportar, o si tenemos que contratar, llevarlo en una furgoneta. Y muchas veces hemos hecho uso de este metro para conocer el ancho, el largo, la altura de lo que vamos a comprar. En este versículo, concretamente en este que tenéis aquí, que es en el que nos vamos a centrar en esta mañana, sin quitar el ojo del versículo 14 de 2 de Corintios capítulo 5, que hemos leído en nuestro texto, donde Pablo nos dice que por el amor que el amor de Cristo le constriñe, ¿verdad? Teniendo esa expresión, el amor de Cristo. Antes de poder seguir estudiando el versículo 14 y el versículo 15 la próxima semana, qué importante es que podamos hacer un parón en esta expresión, el amor de Cristo. Y Pablo en este versículo que tenéis ahí utiliza 4 sustantivos por medio de los cuales quiere describirnos las dimensiones, las medidas de este amor que tiene Cristo para con nosotros. Y en primer lugar, Pablo quería que los efesios fueran capaces de comprender la anchura de este amor, dice Pablo. Cuando, hablando de esto, que a veces hemos tenido que ir a comprar ciertos muebles para casa, obviamente pienso cuando decidimos comprar un sofá. Obviamente ese sofá tenía que tener unas medidas que nos permitieran tener el sofá en el salón de nuestra casa, que es muy pequeñito. Puede que nos gusten otros sofás, pero tenía que ser uno que entrara en nuestro salón. Pero además queríamos que ese sofá tuviera una capacidad amplia, que pudiera permitir que un buen grupo de personas se sentaran. Obviamente sabemos que llegará un momento, dependiendo de la gente que tengamos en casa, que alguno se tendrá que sentar en la silla. No hay espacio para todos en el sillón, como es obvio, por supuesto. No hay espacio para todos. Sin embargo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, vemos que no ocurre lo mismo con el amor de Cristo para con nosotros, el cual tiene una anchura que permite que todo aquel que se acerque al Señor pueda ser recibido, pueda ser aceptado. Muchas veces hay autores que utilizan la imagen de Cristo en la cruz, con sus brazos abiertos, como una forma de ilustrarnos que su amor siempre es amplio, que Él siempre tiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel que se acerque a Él, a todo aquel. El Señor Jesús dijo que Él no había venido a este mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Juan 12:47. Jesús dijo que Él vino para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La anchura de este amor de Cristo permite que haya cabida, espacio suficiente para todo aquel que venga a Cristo. Porque como dijo el mismo Señor en Juan capítulo 6, el que a mí viene, yo no le rechazo. Es decir, Él puede hacer una de dos cosas: te puede recibir o te puede rechazar. Pero Jesús dice, el que a mí viene, no le rechazo. Juan capítulo 6, versículo 37. Qué hermoso, ¿verdad? El poder recordar en esta mañana, hermanos y hermanas, esto precisamente. Y sobre todo los amigos y amigas que nos puedan estar escuchando en esta mañana, en este lugar o a través de las redes. La invitación de Jesús es una invitación para todo aquel que quiera recibirla. Él sabe, Él nos recuerda a través de su palabra que independientemente de cuáles hayan sido tus pecados,
Si tú los confiesas, si tú le pides perdón, Jesús va a ser amplio en perdonar, ancho. Decía el Señor a través del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7, abandone el impío, el malvado, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, sus planes en esta vida, y vuélvase al Señor, arrepiéntase. Porque si lo hacemos, dice el texto que Dios tendrá compasión de él. El Dios nuestro será amplio en perdonar, en perdonar. ¿Conoces ya tú, amigo y amiga, el perdón de Jesús? ¿O crees que Él no puede perdonar tus pecados? ¿Te ves una persona tan mala, tan pecadora, que no crees que Jesús pueda perdonarte? O quizás no. A lo mejor consideras que tú tampoco eres una mala persona, que no hay nada que Dios te tenga que perdonar a ti. Ya, pero escúchame, la Biblia dice que tú y yo somos pecadores. No solamente tú y yo, la Biblia dice que todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y el pecado nos aleja de Dios. El pecado tiene como salario la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. La Biblia dice que tú estás condenado, que tú estás alejado de Dios. Pero, si tú acudes a Él, hemos leído, si tú abandonas tu forma de vivir, si tú abandonas tus pensamientos, tus proyectos de vida y te acercas a Jesús y le pides perdón por tus pecados, te arrepientes, te vuelves al Señor, dice su palabra que Él será amplio en perdonar, porque su amor es ancho. Hay suficiente espacio en esta mañana en los brazos de Jesús para que cualquiera que está aquí pueda acercarse a Él y ser recibido por Cristo, ser perdonado, ser aceptado como un hijo, como una hija suya. Por tanto, Pablo le recuerda a los efesios, en primer lugar, lo ancho que es el amor de Cristo. En segundo lugar, Pablo recuerda también a los efesios que ellos tenían que ser capaces de comprender la longitud de ese amor. Yo en muchas ocasiones, cuando he estado conduciendo por la noche, sobre todo en ciertas carreteras donde no se ve absolutamente nada y donde con la luz corta no es suficiente para poder contemplar, visualizar bien la carretera, pues que enciendo las luces largas. Unas luces que me permiten aproximadamente ver un poquito más de 100 metros por delante del coche. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Cómo cambia la cosa cuando se encienden las luces largas? Aunque reconozco que hay momentos, hay ciertas carreteras donde he circulado, donde aún con las luces largas no puedo visualizar completamente la carretera. Tengo que ir con mucho cuidado, a pesar de que tengo las luces largas. Para Pablo el amor de Cristo tiene suficiente longitud. Se puede extender tan lejos, que cualquier persona, por muy alejada, por muy lejos que se considere de Dios, puede ser alcanzado por su luz admirable. Porque el amor de Cristo es largo, extenso. De igual manera, sea cual sea la situación de cualquier persona, incluso de tu propia vida, de ti que me estás escuchando en esta mañana, el amor de Cristo alcanza a cualquier pecador, por muy lejos que se considere del Señor. No hay lugar. Gersón nos ha leído un pasaje, Elena ha leído un pasaje del libro de Jonás. Conocemos un poquito su historia, cómo él desobedeció al Señor e intentó alejarse cada vez más y más de Dios. Pero llegó el momento en que el Señor le demostró que por mucho que él se alejase, no estaría fuera del alcance de la mirada
y del amor de Dios. No es posible, hermanos y hermanas, amigos y amigos, estar tan lejos de Dios que Él no pueda vernos, que Él no pueda encontrarnos. Qué bien lo expresa el salmista en el Salmo 139, cuando él declaraba: ¿a dónde? Pregunta el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me agarrará tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, me taparán, dice el salmista, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y esto es posible porque hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que dijo: yo soy la luz del mundo. Cualquier persona, hombre, mujer, da igual la edad que tenga, cualquier persona que ande en tinieblas, si se acerca a mí, si cree en mí, tendrá la luz y ya no andará en tinieblas. El amor de Cristo tiene una largura, una longitud que ninguno de nosotros podrá librarse de él, de ese amor. Me gusta cómo lo explica o lo expresa Samuel Pérez Millos, un hermano nuestro allí en Galicia. En su comentario a los Corintios, él dice que la longitud tiene que ver con la misericordia que expresa el amor de Dios en cada circunstancia, no importa cuál sea. Es decir, no importa las circunstancias que tú puedas estar viviendo ahora, no importa lo miserable que tú te puedas considerar, lo gran pecador que seas, Cristo Jesús tiene un amor tan extenso que puede alcanzarte, quiere alcanzarte, un amor que quiere demostrarte si tú se lo permites. Quizás la mejor historia o una de las mejores historias que podemos encontrar en la Escritura acerca de la longitud de ese amor lo vemos reflejado en la historia del que conocemos como el hijo pródigo, aquel joven que a pesar de que vivía en una casa y lo tenía todo, completamente todo, no le hacía falta de nada, era realmente bendecido por Dios, tenía un padre, tenía una familia que le amaba y que tenía todo a su disposición, pero aquel chico, aquel joven probablemente decidió un día irse de casa después de haber tomado la parte de la herencia que le correspondía y se marchó lejos del hogar de su padre, pensando que eso era vivir la vida, pero se dio cuenta de que eso no era vivir, era malvivir, que se dirigía a una eterna perdición. Ese hombre cayó en las más profundas de las oscuridades, de la miseria, tuvo que vivir con los cerdos. Pero damos gracias al Señor por los cerdos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. A veces Dios permite que algunos de sus hijos y de sus hijas lleguen a los cerdos para que se den cuenta de que se equivocaron al alejarse de Dios. Este hombre llegó un momento en que volvió a sí mismo, se dio cuenta de que se había equivocado, que había fallado y le pidió a Dios, le pidió al Señor que le perdonara y el Señor le perdonó. A través de esa historia que el Señor Jesús comparte, ¿verdad? Él regresó a su casa y nos dice el texto, esto es precioso, que cuando él iba a su casa, aún estando lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Y el padre dice que corrió a su encuentro y lo recibió
con abrazos y besos. Y besos. Qué bueno, ¿verdad? Él pensaba que se podía alejar de Dios, que se podía alejar de su Padre, pero al final regresó. Estaba perdido, pero luego fue hallado. El amor de Cristo tiene una longitud tan extensa que no hay pecador que no pueda ser alcanzado por ese amor. Tú, en esta mañana que me escuchas, amigo y amiga, esto es para todos, especialmente para ti. En esta mañana Cristo sigue diciéndote: te amo y quiero que tú seas mi hija, mi hijo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en esta hora? Pero el texto nos sigue diciendo que el amor de Cristo no solamente es ancho y largo, sino también es profundo. Pablo oraba para que los efesios fueran capaces de comprender la profundidad del amor de Cristo. Tengo entendido que hay un deporte de extremo, que se llama así, un deporte llamado apnea profunda. Es decir, hay personas que se lanzan al agua, aguantan la respiración y empiezan a bucear lo más profundo que puedan, muchas veces ayudados de una cuerda y un lastre, aguantando la respiración. Hay algunos que han llegado incluso a más de 200 metros de profundidad. Eso es un peligro. Y hay gente que luego recibe las consecuencias de haber practicado este deporte. Pero obviamente llega un momento en que ya no pueden bajar mucho más profundo. Tienen que subir hacia arriba, si no se mueren, porque lo están haciendo sin respirar. Pablo en este pasaje describe el amor de Cristo como un amor profundo, profundo. En su carta a los Corintios, la carta que estamos viendo, en su momento llegaremos al capítulo 8, Pablo decía: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros, por medio de su pobreza, seamos enriquecidos. ¿En qué sentido Cristo se hizo pobre? Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, entre otras cosas, Él se hizo pobre cuando decidió descender a este mundo y habitar en medio de nosotros. Dejó su trono y su gloria para venir a este mundo sucio, manchado, estropeado por el pecado. Juan, en su Evangelio, comienza precisamente hablándonos de esto. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Aquel que es la palabra, es decir, Cristo Jesús, Dios, el Hijo, se hizo hombre, se encarnó, puso su tienda en medio de nosotros, dice el texto. El amor de Cristo por nosotros era tan profundo que la única manera de que Él pudiera salvarnos era bajando, descendiendo a las profundidades de la tierra, dirá Pablo en Efesios capítulo 4. ¿Y para qué hizo eso? Para ocupar nuestro lugar en la cruz, en la cruz. Nuestros pecados, hermanos y hermanas, amigo y amiga, nuestros pecados son tan graves, son tan horrendos a los ojos de Dios, que su ira, la ira del Dios Padre, está sobre nosotros. Todos merecíamos ser juzgados, condenados y morir por la eternidad, nuestra muerte. Todos éramos merecedoras de ella. Sin embargo, el amor de Cristo es tan profundo por nosotros
que ese amor le llevó a Cristo a morir nuestra muerte. Aunque Él, dirá Pablo en esta segunda carta a los Corintios, aunque Él no conoció pecado, sin embargo, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. Con la muerte de Cristo en la cruz, la justicia de Dios quedó satisfecha. Ahora, esa ira que había sobre nosotros, que se dirigía hacia ti y hacia mí, ahora es dirigida hacia su Hijo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús murió nuestra muerte. Él murió nuestra muerte. Y por eso ahora tú y yo podemos ser perdonados, podemos ser justificados, es decir, declarados justos. En aquella cruz, el amor de Cristo era tan profundo que Él cargó, llevó nuestros pecados, y ahora tú y yo lo que llevamos es su justicia. Obviamente, estoy hablando y me estoy refiriendo a aquellos que ya hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, aquellos que hemos nacido de nuevo, que ha habido un cambio, una conversión en nuestras vidas. Y todo esto de lo que estamos hablando es posible por ese profundo amor de Cristo. Hemos cantado en esta mañana, qué precioso himno. Cuánto me alegra que el Señor dé estos dones a hermanos y hermanas que tienen la capacidad de componer estas letras, esta música, y que nos permite adorar a Dios de una forma bíblica, de una forma correcta. Profundo es el amor de Cristo, hemos cantado, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para atraernos hacia Él. Ese amor dice que es más ancho que el foso que nos separó. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que tú y yo, debido a nuestro pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Es decir, hay un profundo abismo entre Dios y todo aquel que le da la espalda. Sin embargo, dice este cántico, que en cierta forma es lo que recoge la Escritura, que el amor de Cristo es más ancho, más largo que el foso que nos separó. Ese amor me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Por eso cantamos, más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. No necesito más nada para ser salvo, solo a Cristo Jesús, dejar que Él me abrace, que Él me ame, que Él me consuele. Pero obviamente para que yo pueda estar en sus brazos necesito creer en Él, aceptarle como el Señor y Salvador de mi vida. Dios promete una serie de cosas a todos aquellos que creen en Él. ¿Por qué? Porque su amor es profundo. Y en cuarto lugar, dice Pablo ahí a los Efesios, que oraba por estos hermanos para que ellos fueran capaces también de entender la altura del amor de Cristo, Hemos estado viendo en estos últimos tiempos, en esta segunda carta de Pablo a los Corintios, cosas que Pablo decía a los creyentes, como también nos dice a nosotros, que porque tú y yo hayamos descansado en el Señor, por haberlo hecho, tenemos una serie de bendiciones. Pablo decía en capítulo 4 que ya vimos, versículo 14, sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con vosotros a su presencia. Nos está hablando de que el día que partamos de este mundo vamos a estar con Cristo en el cielo.
Luego capítulo 5, versículo 1, dice Pablo nuevamente, sabemos, porque lo sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada, es decir, este cuerpo físico que tenemos, dice Pablo, nuestra morada, fuera destruida, es decir, un día vamos a tener que morir, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. El amor de Cristo por nosotros, hermanos y hermanas, no acaba cuando dejemos este mundo. Ese amor va a continuar en las alturas con Cristo en el cielo, en el cielo. Debido a la altura de este amor, hermanos y hermanas, desde el mismo momento de nuestra conversión, desde el mismo instante en que nacimos de nuevo, ya Dios nos ve sentado en los lugares celestiales con Cristo. Sí, estamos aquí hoy, pero el Señor ya nos ve sentado en los lugares celestiales, dice Pablo, Efesios 2:6. La esperanza que tú y yo tenemos como creyentes, de la que hemos estado últimamente hablando en la serie de predicaciones de 2 de Corintios, no solo tienen que ver, hermanos y hermanas, con lo que nos espera cuando estemos con Cristo en el cielo, no, es una esperanza de las cosas que ya podemos experimentar, vivir aquí en este mundo. Como hemos cantado también esta mañana en la segunda parte de este coro, más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy de Él, porque cada vez estamos más cerca. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al contemplar su rostro. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré. Qué hermoso, ¿verdad? Qué manera de describir lo que nos espera, lo que ya tenemos en Cristo, ¿verdad? Obviamente, aunque el deseo, la oración de Pablo era que la iglesia de Éfeso, de manera general y también individualmente, en unión con todos los creyentes, dice el texto, aunque el deseo era que todos fueran capaces de entender cuán largo y ancho, cuán alto y profundo es el amor de Cristo, él sabía al mismo tiempo que ese amor, sigue diciendo el texto, versículo 19, ese amor desborda, excede todo conocimiento, toda ciencia humana. Es decir, en otras palabras, Pablo está recordándonos que ni aquí en la tierra, ni cuando estemos en el cielo, nunca ningún ser humano llegará a comprender en su mayor extensión, dimensión, el amor de Cristo. No importa. Tenemos toda la eternidad para seguir conociendo ese amor. Nunca, hermanos, llegaremos a comprender cómo es posible que Dios te amara a ti y a mí tanto que fuera capaz de hacer lo que hizo. Ese amor jamás llegaremos a comprenderlo. No podemos explicarlo. Por eso Pablo pone medidas, pero esas medidas son, entre comillas, habla de la anchura, habla de la longitud, de lo profundo y de lo alto. Jamás, jamás ningún ser humano llegará a comprender tanta inmensidad. Como decía otro cántico de los antiguos que entonábamos aquí, cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es. ¿Se puede medir el amor de Cristo por nosotros? Quizás no en su amplitud, pero obviamente en esta mañana, como hacemos cada domingo, sí, cada domingo, de manera especial cuando nos acercamos a esta mesa, como vamos a hacer dentro de un momento. Esta mesa nos recuerda precisamente el amor de Cristo para con nosotros. Él murió en aquella cruz por cada uno de nosotros. Y la mayoría de los que estamos aquí ya le hemos dado las gracias. Le hemos entregado nuestra vida, le amamos, le servimos, le seguimos, con imperfecciones, sí, pero le amamos. Y yo oro y le pido al Señor para que si hay alguien en esta mañana aquí que aún no haya hecho esto, pues que hoy pueda tomar la decisión
de conocer personalmente a Jesús y el amor que Él tiene para contigo, para con nosotros. Da igual donde te vayas, por muy lejos que esté, el Señor quiere alcanzarte. Hay un himno que vamos a cantar dentro de un momento que dice: lejos fui del santo Dios, por Jesús hallado. Por su gracia, por su amor, solo fui salvado. Y que el Señor pueda hacer esto con cada uno de los que estamos aquí en esta hora.